Estamos de vuelta en Un Espacio para Ti. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook, Un Espacio para Ti 830, en Twitter, @unespacio830 y en YouTube, Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 0057 y 58. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso aquí a su programa. Esto es Un Espacio para Ti por Radio Capital 830M. Tenemos por la línea telefónica a Carlos Reyes Gamis. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Tú has sido diputado varias veces, diputado local, diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática. Carlos, pues ahora tenemos el tema del predial, mano. ¿Qué nos puedes decir acerca del predial aquí en la Ciudad de México? Hola Eliana, hola Javier, qué gusto. Pues bueno, es un tema muy relevante porque la gente cada que inicia un año tiene como responsabilidad pagar el predial de las propiedades que posee. Es un impuesto, diría yo, bastante importante porque habla de el patrimonio de las personas. Las personas tienen que tener sus propiedades regularizadas y además pagar su predial para que... Bueno, ¿nos escucha? Posición. Hola. Ahí estás. Carlos, ¿qué tal? Hola. Javier. Ahí está en la línea, sí. Nos estabas diciendo que es un impuesto sobre el patrimonio de la gente que tiene que tener en regla sus propiedades. Es correcto. Y en tal virtud, lo que yo quería compartirles es que en la ciudad he estado estudiando este tema y yo considero que hay una sobreprecio, un sobrevalor a lo que estamos pagando los ciudadanos. Es decir, la última actualización que se hizo de la cuota de predial fue en tiempos de Mancera, de Miguel Ángel Mancera, y con él se dio un silencioso incremento a los costos del predial. Y nosotros hemos estado estudiando que hay áreas de la ciudad, particularmente, por ejemplo, Miguel Hidalgo, donde hubo un incremento de hasta el 300% del costo de ese impuesto, el cobro de ese impuesto. Y bueno, nosotros pensamos que son cosas que deben de regularizarse a favor de los ciudadanos. Así es, ¿no? Que además, y lo que me encanta es que yo sigo viendo los baches, yo sigo viendo toda la inseguridad, yo estoy en la delegación igual Miguel Hidalgo, y no vi ningún cambio más que unas cuantas luminarias que pusieron en su momento, ¿no? Y un carril que hicieron para bicicleta. Sí, pero hace años. Años, por eso. ¿En qué estás viendo los cambios de predial? A mí me encantaría saber cuál es la justificación del predial. Bueno, hay una cosa, además, que junto a este crecimiento exorbitante en el cobro que se dio a partir del gobierno de Mancera, hay otro problema que también enfrentan las delegaciones. Las delegaciones son quienes captan el predial, pero quien se queda con el cobro de ese impuesto pues es el gobierno central, de tal manera que la autoridad del gobierno central, es decir, Claudia Sheinbaum, pues ahora sí que no regresa los montos de manera concreta de lo que se cobra, y entonces es cuando los ciudadanos padecen este tipo de perjuicios que tú has comentado, Eliana. Oye, Carlos, inclusive tomando en cuenta que en prácticamente todos los estados de la República, no prácticamente en todos los estados de la República, los recaudadores del predial son los municipios y los ejecutores del predial son los municipios en su propio presupuesto. Acá es el único que lo jala la jefa de gobierno y pues se lo gasta en quién sabe qué, ¿no? Es correcto. Me parece que es un asunto que debe de corregirse, porque las autoridades de proximidad, que son los gobiernos o las alcaldías delegacionales, pues son los que tendrían una mejor planificación del uso de esta contribución. Pero al irse al gobierno central, pues el gobierno central lo gasta en temas generales que muchas veces no van vinculados o relacionados al interés de las personas.
Así, oye, ¿y hay alguien que audite todo esto de, a ver, esto es lo que te entra al año, en qué lo has gastado o no? O hay la gente, o sea, que en su momento Sheinbaum o quien ha estado, no tiene forma de tener, no los auditan, vaya, o sea, nadie les pide cuentas. Sí, digamos, siendo un recurso público que ingresa a las arcas del gobierno de la ciudad, es susceptible de ser fiscalizado. Sin embargo, me parece que una manera de reordenar la vida en la ciudad sería precisamente dándole injerencia a los gobiernos delegacionales el manejo de este recurso, porque de esta manera, digamos, los contrastes que existieran entre colonias o entre zonas de la ciudad que las propias delegaciones tienen, podrían regularse a partir de programas de aplicación presupuestal mucho más directos que el recurso que se va, digamos, al manejo del gobierno central. Así es, o sea que, en pocas palabras, Carlos, lo que puede ingresar la delegación Miguel Hidalgo, podrían usar ese dinero para la delegación Tlalpan o Iztacalco, la que sea, o sea, no necesariamente se va a usar para beneficio de la delegación. De hecho, no se usa para la delegación. Pues está cañón, ¿no? Oye, ¿y qué tendría que hacerse para que, primero que nada, para que se moderaran los prediales? En algunos lugares ya son muy altos, y segundo, para que cuando menos, si se paga el impuesto, pues se lo cobre la alcaldía correspondiente. Yo sé que Miguel Hidalgo es el 40% del predial de toda la ciudad, cuando tiene solo el 7% de la población. Que se gaste en la alcaldía correspondiente, vigilado por los vecinos, en obra pública, en pavimentación o yo qué sé qué más. Pero la señora Sheinbaum no va a querer. ¿Qué es lo que se puede hacer para que, porque ella ese dinero se lo gasta en dádivas sociales para tener carne de cañón para las elecciones que siguen, para convencer al electorado? Entonces, sus famosos programas sociales, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto para que se gaste como debe de ser en infraestructura? Bueno, es una reforma del orden que tiene que ver con el tema de los ingresos del gobierno de la ciudad. Es una reforma que permita que haya un equilibrio entre lo que ingresa por el cobro del predial que nos hacen a todos los ciudadanos. A lo mejor, en un primer momento, Javier, debería de darse un 40% al conjunto de las delegaciones y quizás el gobierno central mantener un 60% del uso del mismo para paulatinamente con el tiempo ir, digamos, haciendo más equilibrado este uso de este recurso. Creo que no habría una fórmula como para hacerlo de un día para otro. Entonces, lo que yo creo que debería de ocurrir es los diputados de la Asamblea Legislativa deberían de promover una reforma que tuviera que ver con la ley de ingresos, y en esto particularmente lo que tiene que ver con la recaudación por el cobro del impuesto del predial, hacer una modificación que permita que las delegaciones mantengan para sí un porcentaje de ese ingreso y pues de alguna manera ir dando una especie de inclusión o de equilibrio, porque como bien tú dices, hay delegaciones que, como Miguel Hidalgo, que cobran la mayor parte de predial de la ciudad, representan el 40%, frente a delegaciones gigantescas como Iztapalapa, que casi no cobra ese impuesto. Entonces, es un ejercicio posible, es un ejercicio de equidad, pero realmente no existe un lugar en el mundo en donde las autoridades de proximidad no tengan que ver con ese uso de ese recurso, como ocurre en la Ciudad de México, y creo que hay que corregir. Oye, pero a ver, yo veo muy difícil que en la actualidad la legislatura local, la Cámara de Diputados del Distrito Federal, vaya a pasar una reforma así porque va en contra de su jefa. La mayoría es de Morena. ¿No procedería desde una delegación que tenga Miguel Hidalgo, Coajimalpa, que Benito Juárez, que cobran la mayor parte del predial, no procedería un juicio? No es posible. Lo que debe de ser es una reforma de orden legal,
efectivamente pudiese salir de la Asamblea Legislativa. Quiero decirte, Javier, que este es un debate postergado, es decir, Morena, en su condición de oposición, siempre postuló una lucha contra el centralismo político y el centralismo económico que ejercía el PRI en esos momentos. Hoy, por congruencia, Morena debería de darle más oxígeno a la vida de la ciudad, y una manera de darle oxígeno a la vida de la ciudad y que esta gran urbe sea mucho más vivible, pues es precisamente que se reformule el manejo de los recursos, porque hacerlo de manera más eficiente me parece que subsanaría muchos de los problemas que hoy enfrentan las delegaciones. Pues sí, es que Morena realmente es el PRI del siglo XXI, por copiar a cierto doctor, es lo mismo pero con menor grado académico, ¿no? Así es. Bueno, pues Carlos, te agradecemos Muchas muchísimo gracias, tu Carlos. participación y te invitamos a que estés permanentemente colaborando con nosotros porque tienes muy clara la idea de la Ciudad de México y particularmente la de la Miguel Hidalgo, cosa que te agradecemos. Aquí estamos emitiendo desde Radio Capital, que está en la Miguel Hidalgo, en Montes Urales. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias y éxito a su programa. Un fuerte abrazo. Nos vamos a corte, pero regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 0057 y 58. Nuestras redes sociales son en Facebook Un Espacio para Ti 830, en Twitter @Un Espacio 830 y en YouTube Un Espacio para Ti. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacer?